Este trabajo se refiere al desconcierto que hubo en el pueblo elegido que no llegó a construir la tierra prometida, y lleva por título Perdidos entre la autoridad y el liderazgo. Con este trabajo pretendemos contribuir a una mejor comprensión de los procesos de liderazgo. Principalmente queremos mostrar algunos conflictos que a partir del ejercicio del liderazgo se generan en las estructuras de autoridad. De forma secundaria, analizaremos algo del ejercicio mismo de la autoridad en una secuencia de procesos de construcción y desintegración de un territorio conocido como la Tierra Prometida. Es decir, analizaremos un proceso conflictivo de ocupación territorial llevado a cabo por el pueblo elegido y su estructura de conducción, tanto política como religiosa. Para lo cual, evaluaremos de manera sucinta los procesos de territorialización y desterritorialización de la región de Canaán. Haremos esto último únicamente a nivel de contexto en la historia del pueblo judío que hasta el día de hoy está luchando por encontrar una identidad territorial de conjunto y está tratando de definir y delimitar un territorio que luego de 4000 años ha tenido más destrucciones y violencias que exitosos asentamientos estables. Con esta aclaración, queremos hacer notar que este ensayo no se basa en un relato religioso, sino en el complejo devenir de un territorio difuso y precario, plagado de búsquedas y de pérdidas, de construcciones y destrucciones. Se basa en una historia de larga data que no pudo concretar una unidad estable de población y territorio, una unidad entre pueblo elegido y tierra prometida, que recurrentemente se vio frustrada precisamente por una serie de conflictos no resueltos entre población, autoridad y liderazgo. Para la redacción de este texto, partimos de una constatación empírica, que liderazgo y autoridad conllevan dinámicas diversas para diversas personas en diversos momentos y en diferentes contextos. A pesar de todas estas diferencias y variaciones, liderazgo y autoridad están siempre presentes en el accionar de grupos, comunidades y pueblos. Esto no implica que los mismos procesos se presenten de manera repetida en diferentes momentos de la vida grupal. La presencia conjunta de liderazgo y autoridad cambia en cada tiempo y lugar en la medida en que cambian los actores, cambian los grupos, cambian las tareas y cambian las circunstancias. Para resaltar este hecho y comprender mejor las dinámicas de autoridad y liderazgo que afectan nuestra vida, creemos que ningún otro texto conocido universalmente nos acerca más a esta compleja realidad social que la Biblia. Una fuente casi inagotable de narraciones que conjugan de diferente manera autoridad y liderazgo a lo largo de la historia de un pueblo que algunas veces logró alinear líderes y autoridades, pero que las más de estas veces vivió un enfrentamiento sordo y dañino entre líderes con su pueblo y con sus propias estructuras de autoridad y territorio. La Biblia provee una serie de fascinantes relatos de líderes y autoridades a partir de los cuales hay mucho que aprender y reflexionar. Principalmente aprender acerca de los límites, las posibilidades y las contradicciones de las dinámicas de conducción y relacionamiento entre líderes, autoridades y colectivos sociales en torno a ciertos fines que se hacen tangibles en un territorio. Si tomamos esto último como una referencia básica, veremos que esta es la historia de un fracaso de asentamiento territorial que termina amargamente con la diáspora judía, con la carencia de un territorio para un pueblo errante que perdió una y otra vez sus raíces locales.
Por ello, en este trabajo nos dedicaremos a hacer una lectura bíblica a partir de una perspectiva dual. A saber, primero, que autoridad y liderazgo son dinámicas necesarias para el desarrollo de una comunidad, aunque intrínsecamente son complejas, diferentes e incluso contrapuestas. Segundo, que autoridad y liderazgo pueden ser mutuamente reforzantes o excluyentes en distintos momentos del devenir histórico de un grupo y la construcción de una visión y de un territorio compartidos. Pues bien, desde su origen bíblico, la humanidad ha afrontado una serie de problemas no solo técnicos para la resolución de inconvenientes concretos, como ser construir viviendas, trasladar agua, levantar grandes pesos, etc. También ha vivido una serie de problemas de adaptación social a nuevas circunstancias tanto históricas como tecnológicas, tanto ecológico-territoriales como estratégicas, culturales y políticas, tales como enfrentarse a cambios climáticos, desarrollar instituciones, superar injusticias, luchar contra el uso arbitrario del poder, ocupar un territorio y construir una forma de vida de manera sostenida y sostenible. Estos, entre otros problemas similares. Con los relatos bíblicos nos damos cuenta que, especialmente los problemas que involucran incertidumbres y necesidades de adaptación histórica y social, generan diversos conflictos de autoridad y liderazgo. Esto normalmente se manifiesta de manera confusa, ya que el tránsito por caminos novedosos e inciertos, como el encauzar a una colectividad por territorios históricos, geográficos o culturales no conocidos, siempre fue objeto de diferentes lecturas de la realidad y de diferentes respuestas por parte de dirigencias y de grupos que responden de distinta manera a tales direcciones de cambio y adaptación. En el Antiguo Testamento, estos esfuerzos de transformación y cambio son particularmente evidentes, ya que muchos pasajes muestran preocupaciones humanas que unas veces son facilitadas y otras veces empeoradas por el ejercicio de autoridad y liderazgo. En un extremo de esta gama de situaciones encontramos el liderazgo de hombres que se esfuerzan en alcanzar ciertas aspiraciones humanas e instituir formas de vida diferentes, así como la reacción de la autoridad de un Dios creador, celoso y terrible, que no duda en ejercer su poder para castigarlos por semejante atrevimiento. Tal es el caso de los constructores de la ciudad de Babel, que experimentaron la retribución divina por su osadía de querer llegar a los cielos y convivir con los dioses, a fuerza de organización y tecnología. En el otro extremo, vemos que a partir de las iniciativas de la autoridad, un grupo de seguidores encuentra aquello que por sí solos les hubiera sido imposible alcanzar. Como el caso de Moisés, que sigue la palabra divina a lo largo de un azaroso trayecto de 40 años de duración. Estos son solo dos casos de una amplia gama de autoridades y liderazgos bíblicos, unas veces alineados y otras veces confrontados con el arduo proceso de construir y mantener un territorio en el cual vivir. A partir del análisis de estas situaciones tan diversas, el propósito de este trabajo es plantear y decantar una base teórico-conceptual para comprender mejor muchas de las posibilidades y limitaciones que priman en el ejercicio de la autoridad y el liderazgo en el presente. Con estos referentes analíticos aprendidos, o por lo menos comentados, trataremos de prepararnos mejor para asumir los conflictos que normalmente emergen entre estas dos funciones sociales de grupo. Bueno, la humanidad, a partir del momento en que empieza a ejercer su libre albedrío y su naturaleza grupal, siempre se encontró en medio de un conflicto entre el liderazgo de unos y la autoridad de otros, entre unos que conducen y otros que se espera sean conducidos. Este conflicto emerge de una serie de discursos y propuestas de cambio que fueron expresados por personajes más o menos visionarios, como en el caso de reyes y profetas,
quienes se enfrentan a sociedades que debían construir territorios, desarrollar instituciones y cambiar conductas para adaptarse a nuevas realidades. Pero esas sociedades frecuentemente se mostraron ciegas y sordas a las demandas de cambio. Es por ello importante resaltar en este contexto que hubieron momentos en los que autoridades bien intencionadas trataron de construir un país y ejercer liderazgos transformadores, como en los casos de Moisés y Josué, de David y de Salomón, y se vieron frustradas con las respuestas de un pueblo reacio, apático, timorato y paradójicamente violento y corrupto en sus costumbres. Paradójico luego de haber sido distinguido como el pueblo elegido de Dios. Pero la frustración no se da en un solo sentido. En muchos de estos casos, tanto liderazgo como autoridad y pueblo se vieron defraudados. En este trabajo con mucha frecuencia veremos a reyes y jefes que se arriesgaron a encauzar mejoras importantes para el pueblo de Israel para ser desautorizados por un agregado de tribus que se niega a seguirlos, que se niega a esforzarse por una unidad solidaria de conjunto, por un mundo y una vida mejores, tal como sucede hoy con nuestra sociedad y con muchos de los pueblos y naciones de la actualidad. En otros casos veremos que no fueron las autoridades sino poetas, defensores de la moral, seguidores preocupados por lo que estaba ocurriendo y miembros llanos del pueblo quienes con valor desconocido para ellos mismos se enfrentaron a autoridades civiles, políticas y sacerdotales que se mostraban encolerizadas y sañudas cuando su conducta, autoridad o políticas eran cuestionadas. La muerte de muchos profetas por mandato de los reyes deshonestos es un escenario frecuente en la Biblia. Desde un inicio, debemos resaltar el hecho de que las historias de autoridad y liderazgo que encontramos en la Biblia contrastan con las versiones glamorosas de liderazgo y autoridad que se repiten en diversas publicaciones de negocios y libros de autoayuda, en revistas femeninas y en suplementos dominicales que hacen ver a la autoridad y al liderazgo como algo fácil de alcanzar si se hace esto o aquello, de esta o de esta otra forma. En la realidad cotidiana, ni la autoridad ni el liderazgo son fáciles y sus resultados siempre han sido inciertos. A este respecto, James McGregor Burns, en su libro Liderazgo, publicado en 1978 y galardonado con el premio Pulitzer, decía que liderazgo es algo de lo más observado y analizado, pero es algo realmente muy poco comprendido en su naturaleza y dinámicas. Esta aseveración es dolorosamente evidente para quienes se atrevieron a ejercer liderazgo desde posiciones con autoridad y mucho más para quienes trataron de ejercerlo desde posiciones sin autoridad. Es debido a ello, a las cicatrices y aflicciones que se generan en el ejercicio de la autoridad y el liderazgo, que con este trabajo pretendemos mostrar una variedad de conflictos entre ambas funciones sociales. Creemos que ningún otro texto es tan rico en este tipo de situaciones de tensión y de conflicto como el Antiguo Testamento. Un relato histórico-mitológico que muestra una larga sucesión de fracasos, éxitos pasajeros, desilusiones y sinsabores en la construcción de un pueblo y de un territorio. Más aún, debido a que su conocimiento es tan difundido, creemos que este texto bíblico se constituye en un recurso fundamental para meditar, discutir y comprender las posibilidades y limitaciones, los dolores y las frustraciones y las evidentes satisfacciones en el ejercicio de la autoridad y el liderazgo necesarios para la construcción de una cultura local, así como los esfuerzos de cambio y de transformación de la conducta de las personas en pos de un fin superior. Nos referiremos a pasajes que, con ajustes de tiempo, actores y circunstancias diferentes, bien podríamos aplicarlos a nuestros problemas, a nuestras autoridades y a nuestras necesidades de ejercer liderazgo en medio de las confusiones tecnológicas, económicas, políticas, territoriales y culturales de hoy en día.